En esta ocasión vamos a observar lo que es la clasificación de las funciones como inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. En el caso de la función inyectiva vamos a recordar que si a cada y del rango de la función está asociada, es decir, es la imagen de una sola x. Si se cumple esta condición, entonces decimos que la función es inyectiva o también se conoce como función 1 a 1. Es decir, cada x está asociada a una y, pero también debe de cumplir que la y es la imagen de una sola x. Si tuviéramos y que son imágenes de dos o más, entonces ya no es 1 a 1, es decir, ya no es inyectiva. Una función, ahora vamos a ver que una función es sobreyectiva si el rango contiene a todo el conjunto de los números reales, es decir, si toda y es imagen de al menos una x. Aquí entonces la restricción es de que si encontramos y, es decir, valores sobre el eje y que no son imágenes de x, entonces esa función no sería sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva tiene que abarcar todo el eje vertical, es decir, toda y es la imagen de al menos una x. Y se clasifica como función biyectiva si cumple las condiciones tanto de inyectiva como de sobreyectiva. Vamos viendo un ejemplo, por ejemplo, el caso más sencillo de una recta, donde precisamente observamos que si tomo una recta, primeramente una recta vertical, que se mueve a lo largo del plano cartesiano, bueno, pues la va a cortar exactamente en un único punto. Entonces, esa es una función. Pero ahora, si tomo una recta horizontal que se mueve en forma vertical desde menos y hasta desde menos infinito a infinito, entonces observamos que esa recta horizontal corta la gráfica de esta recta inclinada, esta sería nuestra función, la corta exactamente en un solo punto. Entonces aquí observamos que cada y es la imagen de una única x. No tendríamos alguna y que fuera imagen de 2. Entonces esta función es inyectiva, pero a la vez es sobreyectiva porque toda y es la imagen de al menos una x. Si aquí tomo una y, por muy abajo que esté, voy a lograr que llegue a cortar a la recta y entonces aquí voy a obtener la x que fue asociada a esa y. Y entonces observaríamos que el contradominio, el rango, es todo el eje y, por lo tanto es una función sobreyectiva. Al ser tanto inyectiva como sobreyectiva, entonces esta gráfica es una función biyectiva. Si pasamos, por ejemplo, a un caso de un valor absoluto, aquí veríamos que nuevamente la recta vertical la corta estrictamente en un solo punto, por lo tanto es una función. Pero si trazamos recta horizontal y la vamos desplazando por el plano cartesiano, vamos a observar que hay dos cortes sobre la gráfica. Entonces esta función no es inyectiva porque hay dos y, por ejemplo aquí vamos a escoger una en particular, aquí por ejemplo con menos 7, ese menos 7 está asociado a 4, pero también el 1 en x está asociado al mismo valor 4. Entonces aquí y es la imagen de dos x distintas, por lo que al tener una misma y como imagen de dos x distintas, entonces esta función ya no es inyectiva, ya no es 1 a 1. Aquí sería, en este caso, de 2, esta x y esta x, menos 7 y 1, esos dos valores de x estarían asociados a una única y. Y así lo podríamos observar para distintos valores. Por ejemplo, aquí, para menos 6 y 0, tendríamos que el valor de y es 3. Si nos desplazamos, por ejemplo, más hacia arriba, aquí tendríamos esta situación donde en menos 9 corta a la gráfica del valor absoluto en menos 9 y también en 3. Y a ese menos 9 de x y 3 en x le está asociando la misma y. Entonces deja de ser función 1 a 1.
Ahora, como la gráfica nada más se desarrolla de 0 hacia arriba, aquí tenemos muchas Y's, o sea, todas las Y's negativas no están asociadas a ninguna X. La gráfica no se desarrolla hacia la parte de abajo. Por lo tanto, entonces es una función que no es sobreyectiva, porque el conjunto imagen no abarca todo el eje de las Y's. Al no ser inyectiva y tampoco sobreyectiva, entonces decimos que tampoco es biyectiva. Tomando otro ejemplo, el caso de una parábola, sucede algo similar a la situación del valor absoluto. Toda recta horizontal que está a partir de 0, bueno, exactamente en 0 nada más la toca en 1, entonces a este 0 le asocia nada más la y igual a 0. Pero si nos movemos hacia arriba, entonces observamos que hay siempre dos X que tienen asociada la misma Y. Por lo tanto, no es inyectiva porque no es 1 a 1. También podremos decir que no es sobreyectiva porque el conjunto imagen no abarca todo el eje de las Y, nada más abarca una parte. Por lo tanto, al no ser inyectiva y no ser sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Si tomamos, por ejemplo, la gráfica del logaritmo natural, esta es una gráfica inyectiva, porque toda recta vertical, toda recta horizontal, corta al eje, a la curva, la corta exactamente en un punto. Aquí podemos observar, la está cortando en un solo punto. Y entonces, observamos que la gráfica sí es una función inyectiva, porque es 1 a 1. A cada X le corresponde exactamente una Y. Aquí pareciera, bueno, esto es inyectiva. Ahora, viendo la cuestión de sobreyectiva, aquí pareciera que la curva del logaritmo natural no va a crecer lo suficiente como para abarcar todo el eje. Pero si nosotros le aplicamos un zoom aquí a la gráfica, vamos a observar que esta gráfica, aunque muy lentamente sigue subiendo, va a abarcar, claro, el valor de X tendría que ser extremadamente grande como para que pudiera llegar a tomar valores muy grandes en X, pero se puede observar de que sí es una función sobreyectiva, es decir, va a abarcar a todo el eje de las Y's. Entonces, esta gráfica del logaritmo natural sí es tanto inyectiva como sobreyectiva, por lo tanto sí es biyectiva, porque el conjunto imagen abarca todos los números reales y aparte es una función 1 a 1. En el caso de la función exponencial, aquí vemos que la recta horizontal hay ocasiones que no la corta, en otras la cortaría nada más en un solo punto. Entonces, como siempre la corta en un punto, para los casos donde la corte, entonces es una función 1 a 1. Es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva porque la gráfica no abarca todo el eje de las Y. Hay elementos de Y donde no están asociados a ninguna X. Por lo tanto, esa gráfica no es sobreyectiva. Entonces, aunque sea inyectiva, pero no es sobreyectiva, entonces decimos que no es biyectiva. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso de una gráfica de grado 3, nos queda que no es una función inyectiva porque hay puntos donde la recta horizontal la corta en 2 o más puntos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que a esta X, a esta otra X y a esta otra X le está asociando la misma Y, que es esta de aquí. Esta Y le corresponde a 3 puntos. Por lo tanto, no es una función 1 a 1, no es inyectiva. Habrá ocasiones donde nada más sean 2, por ejemplo, aquí si logramos la tangencia, nada más aquí tenemos un punto, aquí un punto. Bueno, también es justificación para decir que no es inyectiva, aunque tengamos tramos donde sí es 1 a 1. Pero, aquí por ejemplo también hacia la derecha también es 1 a 1, pero tenemos tramos donde no es 1 a 1, por lo tanto no es inyectiva. Ahora, sí es sobreyectiva porque la curva
va de menos infinito a más infinito en Y. Es decir, toda Y es la imagen de al menos una X. Nos podemos ir muy abajo, muy arriba y vamos a encontrar que esa Y es la imagen de al menos una X. Entonces, como el conjunto imagen abarca todo el eje Y, abarca todo el contradominio, entonces sí es una función sobreyectiva. Bueno, no es inyectiva, sí es sobreyectiva, pero al no ser inyectiva, entonces no es biyectiva, porque requiere que se cumplan las dos condiciones de inyectiva y biyectiva para que sea biyectiva. Si nos vamos al caso de una, por ejemplo, función senoidal, entonces aquí observamos que no es sobreyectiva porque la gráfica nada más va de menos 1 a 1. Hay muchísimos números en Y que están hacia arriba de 1 y muchos hacia abajo de Y, que están abajo de menos 1, que no son la imagen de una X, por lo tanto no es sobreyectiva. Y tampoco es inyectiva porque hay un número infinito de X en los cuales tenemos exactamente la misma Y. Entonces no es una función 1 a 1. Como no es inyectiva y no sobreyectiva, concluimos que no es biyectiva. El caso de la función tangente. La función tangente es sobreyectiva porque cada Y es la imagen de al menos una X, desde menos infinito a más infinito. Es inyectiva. Corrijo, es sobreyectiva. Pero no es inyectiva porque no es 1 a 1. Aquí hay Y's que son asignadas a muchas X. De hecho, a un número infinito de X. Cada Y es la imagen de un número infinito de X. Esta gráfica se expande cíclicamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, por eso decimos que hay un número infinito de X que tienen la misma Y. Entonces, no es inyectiva, sí sobreyectiva, pero al no ser inyectiva, entonces ya no es biyectiva. Si consideramos el caso, por ejemplo, de esta función de grado 3, X cúbica en particular, vamos a ver que la recta horizontal la corta exactamente en un único punto. Para cada X la va a estar cortando en un único punto, y entonces podemos decir que la función sí es inyectiva, porque a cada X le corresponde exactamente una Y sobre todo, para que sea inyectiva, es de que cada Y es la imagen de una sola X. Entonces aquí, si nos movemos más hacia la derecha, observamos de que esta Y es la imagen nada más de una X, y esto sucede para toda la gráfica. Entonces es inyectiva. Y también es sobreyectiva porque la gráfica se desarrolla de menos infinito para Y hasta más infinito para Y. Y entonces todas las Y son imagen de por lo menos una X. Entonces sí es una función sobreyectiva. Al ser inyectiva y ser sobreyectiva, por lo tanto también es biyectiva. El caso de una función raíz cuadrada de X, veríamos que, o ya sabemos que es una parábola con vértice en el origen que abre hacia la derecha, pero al ser nada más Y igual a raíz de X, entonces nada más tomamos la parte positiva de esa función, y entonces observamos de que cualquier recta horizontal o no la corta o la toca en un único punto, como es aquí en el origen, nada más la está tocando, o la corta en un único punto. Entonces podemos decir que es una función inyectiva, porque es 1 a 1. Cada Y del conjunto imagen está asociada a una sola X. Entonces es una función inyectiva. Pero no es sobreyectiva porque el conjunto imagen no abarca todo el eje Y. Hay muchas Y's que no son la imagen de una X. Por lo tanto, el rango no contiene a todos los números reales. Entonces no es sobreyectiva.
Entonces tenemos el caso de que esta función, raíz cuadrada de x, sí es inyectiva, no sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Porque para que sea biyectiva, recordemos que debe de ser tanto inyectiva como biyectiva. Entonces estos son ejemplos de clasificación de funciones como inyectiva, sobreyectiva y biyectiva.